esto. En la presentación nos empiezan hablando de un personaje llamado Hans Kelsen. Él nace en Praga el 11 de octubre de 1881. Él venía de una familia que era de origen judío. Bueno, él al principio, pues cuando entró a sus estudios, nunca tuvo un buen desempeño académico, nunca fue, nunca fue pues buen estudiante ni se destacó en los estudios. Más sin embargo, pues él logra terminar sus estudios y decide entrar a la universidad a la carrera de Derecho. Cuando él entró a la carrera de Derecho no lo hizo porque a él lo apasionaba, porque a él verdaderamente le gustaba, sino que lo hizo por otros motivos, que eso suele suceder mucho hoy en día. A él lo que verdaderamente le apasionaba era como las matemáticas y la física, más sin embargo pues a él sí le interesaba un poco la literatura, pero más no le llamaba mucho la carrera del Derecho. Él logra terminar la carrera de Derecho, él se gradúa como doctor, obtiene su título y no decide pues trabajar básicamente como abogado, sino que lo que él hace es volverse maestro, de enseñarle a otras personas todo su conocimiento que él tenía acerca de esto. Al pasar de los años, él fue creando muchas cosas importantes, pues compartiendo todos sus conocimientos, y después de un tiempo, él es nombrado magistrado. Se dedicó a enseñar el derecho, se basó principalmente en la teoría pura del derecho. Su objetivo era que se eliminara de la ciencia del derecho todo aquello que le era extraño a él. Comenzaba hablando sobre las normas jurídicas, el cual decía que todas las normas jurídicas venían de la misma estructura, las cuales estas normas jurídicas tenían juicios hipotéticos, los cuales decidía el juez, y si la norma jurídica era incumplida, el juez debería hacer una sanción. Luego de esto pasa a hablar sobre el ordenamiento jurídico y las normas fundamentales. Él decía que existían dos clases de normas, las cuales eran la estática, que se basaba en la moral, y la dinámica, que se basaba en el derecho, y estas eran creadas por creadores de normas. Como último, decía que el ordenamiento jurídico era principal acatar las normas y las leyes, y si se incumplían estas, tenía que haber una ejecución también aplicada a la ley para dar una sanción. Luego de esto habló sobre la validez y la eficacia. Él decía que si había eficacia, había validez en el ordenamiento, y si no había eficacia, no había validez en esta. Luego de esto pasa a hablar sobre los conceptos jurídicos y los conceptos normativos. Él hablaba sobre que las normas que se creaban eran los conceptos jurídicos, y por lo tanto era lo que reflejaba lo que es o no es ilícito. Si se cumplen, pues se dan los derechos, y si no hay cumplimiento de los deberes, no hay derechos. Especificaba en esto. Luego de esto hablaba sobre la interpretación. Él decía que la interpretación era fundamental en el derecho, ya que habían diferentes clases de ideas que generaba el juez o la persona, y que esto estaba bien en un sentido de que se podían basar diferentes ideas, pero que al final solo una era la que se iba a escoger. Luego de esto habla sobre la superación del dualismo tradicional. Él no estaba de acuerdo con esto, ya que hacía un ejemplo del derecho y el Estado. Él decía que las dos tenían que ver con lo mismo. El Estado estaba conformado por el derecho, entonces no podíamos dejar una con la otra, sino que teníamos que unir las dos en un mundo unitario. Luego de esto habla sobre que la teoría pura del derecho se empezó a dar en ideologías alemanas, o sea que las dos veces que sacaron eran en alemán. Luego de esto se pasó al español, y esta del español también había otra que se basó del francés. O sea que había 4 tipos de teorías puras del derecho digitadas en libros. Luego de esto habló sobre que cada vez que él analizaba más lo que era la teoría pura del derecho, iban mejorando sus habilidades técnicas jurídicas, y que iba a poder mejorar
la ideología de un estudiante y una persona del derecho. Muchas gracias.